Bueno, muchas gracias a todos por venir. Veo caras conocidas, veo caras que no conozco, lo cual también me agrada mucho. Veo gente que viene de Toro, veo gente que viene de Salamanca, o sea que estoy pues encantada de que hayáis venido a aguantar este rollo que os voy a soltar porque es un auténtico rollo. Pero bueno, lo he hecho con mucho cariño, llevo bastantes días trabajando en ello, creo que es algo muy práctico y que a todos os va a venir muy bien. Como podéis imaginar, son temas muy amplios, tanto vamos a hablar de dependencia, vamos a hablar de discapacidad, le voy a dar unas pinceladas a algunos aspectos legales y como ya podéis imaginar, como digo, pues no son temas amenos, son temas tediosos, son temas aburridos, pero bueno, están aquí, existen y sobre todo tenemos que ver el lado bueno, que son todas las ventajas y beneficios que ello conlleva, ¿vale? Bueno, sin más dilación, pues vamos a empezar por el tema que seguramente más os suene a todos, que es el tema de dependencia. ¿Qué es dependencia? Muchas veces oímos hablar de esta palabra y lo que tenemos que tener claro es que es una situación de carácter permanente, no es que a mí me hayan operado hoy, me han dado el alta en el hospital y estoy que no me puedo mover, no, si esa operación o ese posoperatorio conlleva una rehabilitación, una recuperación, una mejoría, no podemos pedir la valoración de dependencia, solo podemos pedirla cuando nuestra situación ya se convierte en una situación basal y permanente, ¿vale? Bueno, sobre todo es una situación que se debe a razones derivadas de la edad, de la enfermedad o de la discapacidad. Aquí quiero aclarar una cosa, no siempre una persona que tiene dependencia tiene discapacidad ni al revés, ¿vale? Muchas veces sí que coinciden, pero no tienen por qué. Y a eso se une la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Es decir, cuando una persona ya necesita ayuda de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria o por lo menos una supervisión, es decir, ya no son totalmente autónomas. En el caso también de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, necesitan de otros apoyos para su autonomía personal. La dependencia no solo la pueden pedir las personas mayores, porque a veces lo asociamos a personas mayores, lo puede pedir cualquier persona de cualquier edad que reúna esas condiciones, ¿vale? Incluso para los niños menores de 3 años existen otros baremos para valorar su dependencia. ¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona física que se encuentre en situación de dependencia. Eso sí, tiene que residir en el territorio español mínimo 5 años y de los 5, los 2 anteriores tienen que haber estado residiendo en territorio español, ¿vale? Es decir, si yo me he ido al extranjero y vuelvo, pues por lo menos los 2 anteriores a la solicitud tengo que haber residido en España, ¿vale? Importante, esto me hace recordar, porque voy recordando casos de cuando pasáis por mi despacho y charlamos y comentamos, que es importante saber que la dependencia, como todas estas valoraciones, están delegadas a las autonomías, a las comunidades autónomas. Entonces, si yo vengo de Madrid a vivir aquí porque me apetece, no puedo pedir aquí valoración de dependencia si no estoy empadronado, ¿vale? Por ejemplo, hace poquito se me ha dado el caso de un señor que ha traído aquí a su madre, que ella rota entre los domicilios de los hijos, pero está empadronada en Madrid. Entonces no puede pedir aquí dependencia, tiene que pedirlo en Madrid, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Muy importante, aparte de la solicitud, que es un modelo normalizado, que los que ya lo habéis pedido, pues lo habéis visto, lo habéis hecho conmigo, tenemos que adjuntar un informe médico para prestaciones sociales, un informe de salud en un formato estandarizado que nos lo cumplimenta el médico de cabecera. Es un informe del SACIL, ¿vale? Es un informe, pues a veces un poquito contradictorio, porque algunos me decís, pero si es que le ha dado un Bartel buenísimo, ¿vale? Un Bartel es el test que acompaña ese informe y solo mide la parte funcional, es decir, la parte física. Y en este tipo de centros, muchos de vuestros familiares son
personas que tienen un déficit cognitivo, una enfermedad mental, una demencia. Bueno, pues eso lo vamos a contrarrestar, por decirlo así, presentando otros informes de salud relevantes. Yo siempre os aconsejo, vamos a presentar el informe de neurología o de psiquiatría, porque son informes que dan mucho peso a la valoración, para cuando luego vaya el valorador a vuestro domicilio, tenga toda la información, le va a pasar unos test, unas preguntas al familiar, a vuestro familiar, y con eso va a emitir un dictamen, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda en en emitir la resolución? La norma dice que 6 meses, pero una buena noticia es que aquí en Castilla y León pues está en torno a los 3-4 meses, es decir, funciona bastante bien. Por lo menos yo hablo de la provincia de Zamora. ¿Quién lo va a resolver? La Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Bueno, cuando nos llega a casa esa cartita certificada con esa resolución que muchos me traéis y me decís, he recibido una cartita, mira a ver qué es esto. Y bueno, yo siempre me alegro, ¿no? Porque veo que ya está resuelto, que le han dado un grado. Pues desde grado 1 a grado 3, valga la expresión, ya es una buena noticia, ¿vale? Nadie queremos que nuestro familiar tenga dependencia, ni discapacidad, ni nada. Pero la vida es así, la situación es la que es, tenemos que afrontarla y dada la situación, vamos a intentar buscar los máximos beneficios que podamos encontrar en la sociedad. Y uno de ellos es lo que estamos hablando, el tema de dependencia. Si nos reconocen un grado 1, que es dependencia moderada, o un grado 2, severa, o un grado 3, que es gran dependencia, tenemos derecho a acceder tanto a servicios como a prestaciones, que ahora vamos a ver. En esa resolución también se va a establecer el PIA, que es el Programa Individual de Atención. ¿Qué es eso de PIA? Bueno, cuando nosotros hemos rellenado la solicitud, hemos indicado qué es lo que queremos. Pues yo quiero un centro de día, yo quiero una prestación económica o yo quiero una plaza residencial, por ejemplo. Bueno, pues cuando ellos nos emiten esa resolución, además nos van a decir cuál va a ser el PIA, es decir, usted con este grado tiene derecho a este servicio o a estas prestaciones. Y como nosotros previamente hemos dicho lo que queremos, ya seguramente nos lo van a conceder, ¿vale? Vale, ese grado será revisable, es decir, si a mi familiar hoy le reconocen un grado 1, y con el tiempo empeora, además aquí en dependencia no tiene que pasar un tiempo mínimo como sí puede pasar con discapacidad, es decir, en un mes mi familiar ha empeorado de una forma sustancial, pues vamos a pedir un nuevo informe médico y volvemos a solicitar revisión, ¿vale? El único momento en el que no se puede pedir revisión es cuando ya tenemos un grado 3, porque es el grado máximo, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos pedir es revisión del PIA, es decir, yo tengo reconocida una prestación económica de cuidados en el entorno, de asistente personal, pero mi situación personal ha cambiado y ahora necesito otro recurso o otra prestación. Lo podemos solicitar con la misma solicitud que usamos para pedir la valoración de grado y pedimos cambio de prestación. Eso se puede hacer cuantas veces lo necesitemos, ¿vale? No tengáis pena, que eso se va a ir ajustando a la situación personal de cada uno. También es verdad que el grado se puede revisar de oficio, es decir, que nos llegan los señores funcionarios de la administración y nos dice, le vamos a valorar. Bueno, pues puede ser revisable por mejoría o empeoramiento. Yo he visto muy pocos casos de que yo tenga un grado 2, me revisen, he mejorado y me dictaminan ahora un grado 1. Se puede dar. Hay pocos casos, pero se puede dar, ¿vale? Lo normal es que siempre vayamos, por desgracia, a más grado, pero en algún caso sí puede ir para atrás. Y bueno, pues también a veces hay errores, si a lo mejor están revisando algún expediente, algo no les cuadra y quieren revisarlo de oficio porque ellos mismos se han equivocado. Bueno, lo que decíamos antes, lo que ya he adelantado, el programa individual de atención
como os decía, va a determinar las modalidades de intervención más adecuadas, es decir, el trabajador social que va a ir a vuestra casa, normalmente, si la persona reside en su domicilio, va a ir un trabajador social del CEAS. Si reside, por el contrario, ya en una residencia, va a ir personal de la Junta, ¿vale? Tanto unos como otros van a valorar la situación de la persona, el trabajador social lo que hace es estudiar cada caso, cada situación y va a establecer o va a detectar unas necesidades, va a hacer un diagnóstico social. En base a ese diagnóstico va a, como os digo, establecer esas necesidades y ver qué recursos o qué prestaciones son las más idóneas para cubrir esas necesidades, ¿vale? Y eso es lo que se va a plasmar en el PIA. Una cosita importante que acabo de ver aquí, perdón, que me he ido para otro lado, vale, es que si a mí me valoran aquí en Zamora y yo mañana me voy a Barcelona a vivir, el grado que a mí me han reconocido aquí es válido para todo el territorio nacional, ¿vale? No os tienen que volver a valorar el grado, pero sí hay que revisar el PIA, sí hay que revisar el programa individual de atención, porque, como os he dicho antes, como está delegado a las comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma tienen unos servicios o unas prestaciones, ¿de acuerdo? Por eso, en la letra C decía que también por motivo de cambio de residencia. Vale, el catálogo de servicios, aquí también hay catálogo, como en los centros comerciales y en las rebajas. Bueno, tenemos servicio de prevención y promoción de la autonomía personal. Dentro de este servicio se engloban muchos, pues la terapia ocupacional, habilitación psicosocial, estimulación cognitiva, mantenimiento funcional, todas esas cositas que nosotros aquí, por ejemplo, en este tipo de centros trabajamos, ¿vale? Pero que hay otros centros que lo hacen de forma específica o incluso profesionales que se contratan que pueden ir a los domicilios. El servicio de ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, que se suele reconocer una vez que resuelven un grado, el servicio de teleasistencia os lo conceden, ¿vale? Automáticamente, es gratuito. El centro de día y el centro residencial. Ahora que digo esto de que es un servicio gratuito, sí que es verdad que todos los demás servicios tienen un copago, ¿vale? Es decir, el usuario, por decirlo así, va a pagar una parte de ese servicio en función de su capacidad económica y la otra parte la aporta la Junta. Siempre se van a prestar dentro de la red pública de servicios sociales de la Comunidad de Castilla y León, tanto de titularidad pública como de centros privados concertados, pero acreditados, ¿vale? ¿Cuáles son las prestaciones económicas? Pues son tres. La prestación económica de cuidados en el entorno familiar, la prestación económica vinculada y la de asistencia personal. La de cuidados en el entorno es una prestación que se pide cuando la persona decide quedarse en casa y ser atendida y cuidada por un familiar. Ese familiar tiene que reunir unas condiciones, ¿vale? Os lo resumo así porque es muy extenso, pero tiene que reunir unas condiciones de idoneidad, ser un pariente hasta segundo grado de consanguinidad, residir o ser conviviente de la persona, no tener reconocido ningún grado de dependencia, etc. Bueno, esa prestación económica, como cualquier otra, se le ingresa en el número de cuenta que hayan facilitado y se supone que tiene que ir dirigida a los cuidados de la persona dependiente en el domicilio, a habilitarle el domicilio, a quitar barreras arquitectónicas, a los cuidados que en el día a día pueda requerir, etc. Por otro lado, está la prestación económica de asistente personal. Esta prestación la suelen pedir sobre todo personas que están en un estadio inicial de la enfermedad o personas con una discapacidad que necesitan, por ejemplo, ir a trabajar o ir a hacer un curso y necesitan una persona que les lleve, que les acompañe, que les recoja
o que les saque a dar un paseo, por ejemplo. En algún caso se puede llegar a confundir con la ayuda a domicilio, pero no es lo mismo, ¿vale? Y esta prestación lo que requiere es que tú contrates a una persona para que te haga ese servicio. No es la vecina del quinto, que es mi amiga, que se lleva súper bien conmigo y nos vamos a dar un paseito todas las tardes. No, esa prestación se da para que contrates a una persona a través de una empresa o de forma directa, pero tiene que estar dada de alta, ¿vale? Y por último, quizá la más conocida, o por lo menos la que aquí más utilizamos, es la prestación económica vinculada a un servicio. En este tipo de centros, como es un centro privado acreditado, nosotros podemos hacer uso de esa prestación económica vinculada para ayudaros con el coste del servicio. Es decir, cuando solicitamos la prestación, os hacen un estudio de vuestra capacidad económica y os dicen, bueno, pues a usted le corresponde tanto y a usted tanto. Yo presento las facturas todos los meses a través de una aplicación de la Junta, comunico que están aquí en nuestro centro y que pagan tanto. En base a eso os van a ingresar a vosotros en vuestra cuenta una ayuda económica todos los meses, ¿vale? Esto es interesante, no sé si lo veis todo bien. Las cuantías máximas y las cuantías mínimas. Muchas preguntas de las que me hacéis van, ¿y cuánto me pueden dar? Bueno, exacto yo no os lo puedo decir, porque, como os he dicho antes, va en función de la capacidad económica de la persona. Para calcular esa capacidad económica, los funcionarios de la administración van a, ¿cómo os digo yo? Os van a investigar, cariñosamente hablando, porque van a mirar vuestro patrimonio, van a mirar la declaración de la renta, porque cuando nosotros hacemos la solicitud de valoración, si no les decimos lo contrario, perdón, en una casillita, les estamos autorizando a que miren todo esto, si no, vamos a tener que aportarles en papel toda la documentación que requieren. Por lo tanto, es mejor no marcar ninguna casillita, que miren lo que tengan que mirar y así nos van a decir su capacidad económica es esta, su grado es este, van a establecer unas fórmulas y van a calcular lo que nos corresponde. Todo el mundo, quizá me estoy adelantando alguna diapositiva posterior, pero no me importa, todo el mundo tiene derecho a pedir la valoración de dependencia. Otra de las cosas que oigo mucho es que a mí no me van a dar nada porque yo tengo una pensión muy alta. Y yo digo, no, tú pídela, no pasa nada. Todo el mundo, cualquier persona, incluso de las que vemos en la revista del Corazón, con un poder adquisitivo altísimo, todo el mundo, todo ciudadano español tiene derecho a pedir la valoración de dependencia. Es un derecho universal, ¿vale? Pero sí que hay establecidos unos máximos y unos mínimos. Para la prestación vinculada, al igual que para la de asistente personal, el grado 1 máximo 467, mínimo 100 euros. El grado 2, 903 de máximo, 150 euros de mínimo. Y el grado 3, 1.105 euros máximo, 200 euros mínimo, ¿vale? Para la de cuidados en el entorno familiar, pues como veis ahí, son ayudas más bajitas, ¿vale? Vale, y luego como una curiosidad también me pareció interesante porque muchas personas de las que vienen aquí, muchos de vosotros, tenéis contratado también o pedido un servicio de ayuda a domicilio o a veces me preguntáis si merece la pena, si lo podemos compatibilizar, sí que se puede compatibilizar, ¿vale? Pero eso sería otro capítulo aparte porque como digo yo, lo que os dan por un lado os lo van a quitar por otro, es decir, si pedimos dos servicios, esa ayuda nos la van a dividir en dos, entonces a veces no merece mucho la pena, ¿vale? Pero sí que quiero que sepáis, porque esto ha cambiado hace poquito, y para grado 3 se han incrementado las horas de ayuda a domicilio, pasan de 55 y 90 a 65 y 94, ¿vale? Horas mensuales. Para grado 2 será entre 38 y 64 y para grado 1 entre 20 y 37. Esas horas, bueno, cuando alguien quiere este servicio,
Se solicita al CEAS, en este caso del ayuntamiento, y el trabajador social estudiará con vosotros qué necesidades tenéis y ver cómo se reparten esas horas. Hay gente que, por ejemplo, con un grado 3 no quiere 94, yo con 65 me valen, pues estupendo, ¿vale? Porque como os digo, como os he dicho antes, tiene un copago, entonces también hay que ver un poquito cuánto supone estas horas. Bueno, esta ayuda, la ayuda para descanso del cuidador. Esta ayuda no es muy conocida, pero yo yo sé que las diapositivas no son nada atrayentes porque hay muchísima letra, ¿no? Pero bueno, quería plasmaros esto, lo he intentado resumir al máximo. Es una ayuda que se concede para ayudar con el coste de una estancia residencial durante un mes para descanso del cuidador, ¿vale? Podemos elegir el centro que queremos, siempre que esté autorizado, y la pueden recibir o la pueden pedir aquellas personas que tienen reconocida un grado 3 y la prestación de cuidados en el entorno familiar, ¿vale? Que no estén sometidos a un sistema de rotación y que lo tengan incluido en su PIA. La ayuda es una cuantía económica similar a la prestación vinculada, es decir, si la residencia cuesta 2.000 euros, no os van a dar 2.000 euros, os van a dar lo que equivalga a la vinculada, lo que estuvierais percibiendo hasta ese momento por una vinculada. Compatibilidades, pues hay un montón. La verdad que la ley es compleja, hay que estudiarla bien, hay muchas incompatibilidades, es decir, si pedimos un servicio no podemos pedir otra prestación, pero bueno, hay que verlas y aquí sí que sería ver cada caso en concreto. Lo que sí está muy claro es que las prestaciones económicas son incompatibles entre sí. Si yo percibo una prestación vinculada a un servicio, no puedo pedir una de asistente personal. Al final casi estamos hablando de lo mismo, porque con esa vinculada yo me puedo contratar un asistente personal, ¿vale? Bueno, salvo con los servicios de prevención, de promoción y por supuesto con la teleasistencia, que es compatible con todo menos con el servicio residencial, obviamente. Vale, el servicio de teleasistencia básica y avanzada, como os digo, es compatible con todos los servicios de atención excepto con el residencial. Esto es muy interesante, lo de la teleasistencia, la gente a veces lo oye, pero se queda ahí. Y ahora sí que ya no se queda en un servicio básico, que te conectan el conector, el aparato, te llaman, ¿qué tal está usted? Bueno, ahora está la teleasistencia avanzada, que tiene otros servicios que se pueden contratar, vamos a decirlo así, aunque es un servicio gratuito, de detección de humo, de detección de gas, de caídas, es bastante interesante, ¿vale? Así que cuando tengáis reconocido el grado, si os viene recogido en la resolución, que en la mayoría de los casos es así, siempre que la persona tenga una mínima capacidad de saber utilizar el botón, ¿vale?, o el conviviente, yo os recomiendo que lo solicitéis. Vale, como hablábamos antes, la capacidad económica, pues se va a calcular valorando el nivel de renta y de patrimonio de la persona interesada. Se va a tener en cuenta si la persona tiene cónyuge, si está en régimen de separación de bienes o en gananciales, si tienen hijos menores de 25 años económicamente dependiente de ellos, y se van a aplicar unas fórmulas. Lo he dejado ahí porque son J por W dividido entre X multiplicado por L, o sea, y cada uno tiene un valor, ¿vale? Pero sí por lo menos que os suene de dónde sale esa cuantía, porque cuando os llega la resolución os viene un resumen de esa capacidad económica y a veces es hasta difícil de comprender. Hasta aquí, tema de dependencia. ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis comentar brevemente? Por ejemplo, para el descanso del cuidador, con una vinculada no podríamos acceder al descanso. Tendríamos que preguntarlo, porque el requisito es que tenga un grado 3,
que en tu caso, por ejemplo, sí lo reúne, y que esté percibiendo la prestación de cuidados en el entorno. Alguna vez, claro, yo sé que él percibe una vinculada, entonces alguna vez puede haber alguna excepción, entonces lo podríamos consultar en ese caso, ¿vale? ¿Alguna cosita más? Si tienes un grado reconocido y pides una revisión, ¿cuánto tarda en resolverse? No, normalmente, como os he dicho antes, aquí en Zamora están tardando en torno a 3 meses en resolverse. Cuando es una revisión, incluso un poquito menos, porque ya tienen una base, ya tiene expediente abierto, ya conocen a la persona, entonces en torno a 2 meses o así están tardando en revisar. Sí, yo la he pedido y me ha dicho que como mínimo 6 meses, a través de la gerencia. Porque la primera valoración fue el 2019. Ya ha pasado mucho tiempo y ha perdido mucho, entonces la he mandado. Y decían que no, pues si tiene el grado 3, ¿para qué? No te van a dar más y tal y cual. Yo digo, ya, pero en el grado 3 puede haber otras cosas. Ahora está mucho peor. Si antes estaba en un Barter 2, ahora está en el 3. Y en cuanto a esto, claro, está todo arreglado ya, porque ellos cruzan datos y dicen, según la capacidad económica, dice, no, es que esta persona tiene una casa en tal sitio. Entonces, usted está percibiendo 400, pasa a 200. La pescadilla que se mueve la cola. Vamos también a eso. En el programa que hoy hace 8 días, cuestión de prioridades, Junta de Castilla y León, habló un señor de Soria, que era director de todo esto de la dependencia y tal. Dijo que la Junta había recortado desde el 2022 al 2023 7 millones de euros aquí en la comunidad, que es verdad lo que tú dijiste, que es la comunidad donde más pronto se arregla la ayuda a la dependencia, pero una mínima, te dan una mínima, nada de nada. Bueno. No sé, yo lo digo por mi caso, porque mi mujer empezó cobrando de 200 y de noche, y el próximo mes, cuando digo, bueno, 200 solo, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, Hacienda cruza datos, y dice, y tu esposa tiene aquí una casa. Digo, claro, pero no son bienes gananciales, es una casa que los abuelos con mucho trabajo le costó dejárselo, y graban la herencia. O sea que es el cuento de siempre. Bueno, en ese caso, si su familiar ya tiene reconocido un grado 3, no merece la pena pedir revisión porque no hay más grado, es el grado máximo, ¿vale? Y luego además todos los años, si está percibiendo una prestación económica de oficio, se lo van a revisar, es decir, todos los años, como las pensiones, a principios de año, van a recibir una carta con la revalorización o los atrasos, lo que consideren, porque le van a revisar de oficio esta capacidad económica. Si usted ha recibido, su mujer en este caso, ha tenido una herencia, por ejemplo, ya su situación ha cambiado, por lo tanto, claro, esa cuantía también va a cambiar. No entran ahí los bienes gananciales, entran que graban una cosa que ella ni yo hemos ganado. Pero entra dentro de su patrimonio. Ya, entra dentro de su patrimonio, pero entonces os damos, no dan nada. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Bueno, importante también, no solo nos vamos a quedar con el tema económico, que es muy importante, por supuesto, sobre todo... Ya me ha venido la subida, ¿sabe lo que ha subido este año? De 200 de 400 bajo 200 y me han subido 6 euros ya en el mes de marzo. 6 euros me han subido y como ella, pues me imagino que... Bueno, pero eso es por eso que le he comentado, porque ha cambiado su situación patrimonial, entonces ahí sí que vuelven a ajustar. Y los recortes, bueno. Si han bajado la tira de millones para aquí, para la comunidad. Bueno, una cosita más que no quiero que se me olvide, una cosita importante. No solo nos tenemos que quedar con la parte económica, como les decía, que es importante, sino ahora mismo en nuestra sociedad, para poder acceder a cualquier recurso público, es decir, por ejemplo, una plaza residencial en un centro público, una plaza en un centro de día público, necesitamos tener reconocido un grado de dependencia. Es decir, yo siempre digo pedirlo, porque si lo necesitas, haces uso de él, y si no lo necesitas, ahí lo tienes, ¿vale? Es como un carné que te has sacado y ahí lo dejas. Pero el día de mañana a mí se me han dado casos de personas, yo he trabajado durante muchísimos años en una residencia,
Y a mí me han llegado personas de la noche a la mañana que se me ha caído mi madre, que se ha roto la cadera, que no puedo tenerla en casa. Obviamente nuestros domicilios, la mayoría, no están preparados para que podamos darles esos cuidados en casa. Tramítame la dependencia, tramítame una ayuda, tramítame lo que sea, porque yo no puedo pagar este dineral. ¿Tiene usted la dependencia? No, no, no. Hoy en día no se puede acceder a una plaza pública sin tener la valoración de dependencia. Por lo tanto, es recomendable sí o sí, independientemente de la ayuda económica que nos vayan a dar, tener la valoración para que, llegado el momento, si lo necesitamos, podamos hacer uso de ello. El grado 3 tiene prioridad sobre el resto de grados, es decir, si yo estoy en una lista de espera de una plaza pública residencial, por ejemplo, y yo tengo un grado 3 o mi familiar, tiene prioridad ante los grados 2 y los grados 1, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo vamos. Bien, vamos a hablar del tema de discapacidad. Discapacidad es una valoración muy similar a dependencia, pero no es lo mismo. Muchísimas personas lo confunden y no es lo mismo. Dependencia, como os decía, es esa situación o esa valoración que nos permite acceder a un recurso público o a una prestación o a un servicio. Pero discapacidad es totalmente diferente. Nos va a servir, para tener determinados beneficios, sobre todo a nivel fiscal, a nivel de impuestos, y ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Qué es la discapacidad o qué es una persona con discapacidad? Bueno, pues son todas aquellas que tienen deficiencias físicas, psíquicas, mentales, o bien desde el nacimiento o bien sobrevenidas porque hemos tenido un accidente de tráfico, estamos en silla de ruedas, parálisis cerebral, etc. Y de curso prolongado, que limitan nuestra participación en la sociedad. Bueno, ¿quién lo puede pedir? Igual que dependencia, cualquier ciudadano con residencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en este caso, que tenga algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial. Para ello simplemente necesitamos los DNIs, tanto nuestro como de nuestro representante, si es que es el caso, y el informe de salud como en dependencia para prestaciones sociales, ¿vale? Y por supuesto, los informes de salud que más peso tengan. En este apartado es prácticamente igual que dependencia. Es decir, nosotros tenemos que decirle a las personas que nos van a valorar, tengo esto, esto y esto, y estoy hecho polvo y estoy fatal, fatal, ¿vale? Porque siempre hay que engordarlo un poquito. El plazo de resolución, aquí nos pasa al revés que en dependencia. Según la norma, estaría en 3 meses, pero ahora mismo están en 11 meses. Además, esta mañana ha dado la casualidad que he hablado con una compañera de la unidad de valoración y bueno, pues a ellos les han cambiado recientemente los procedimientos y hay mucha demanda de valoración de discapacidad y llevan un retraso muy importante. Pero bueno, igual que con dependencia, habría que valorar cada caso porque tampoco es cuestión de pedir por pedir, tenemos que tener esos informes médicos que argumenten y justifiquen que puede existir una discapacidad, pero sí que lo recomiendo, ¿vale? Hay que solicitarlo. Resuelve también la gerencia. ¿Qué contiene esa resolución? Una propuesta de esa unidad de valoración cuando ha valorado a la persona, el grado de discapacidad que resuelven, aquí va en porcentaje, igual que el otro es un 1, 2 o 3, aquí es un porcentaje. Muy importante que para que se reconozca ese grado de discapacidad tiene que ser superior al 33%, más que nada para tener derecho a los beneficios que puedan tener. También vamos a ver si tiene o si se reconoce necesidad de concurso de tercera persona, porque eso puntúa, es decir, si necesita ayuda de otra persona para su vida diaria. Puede ser que a mí me hayan reconocido un grado de discapacidad porque tengo una lesión en un ojo y he perdido mucha visión, pero yo en mi día a día no necesito ayuda de otra persona para bañarme, ni para comer, ni para acostarme, ¿no?
La dificultad de movilidad, también van a valorar si yo puedo ser autónoma para subir y bajar escaleras, para conducir, etc. Esto es muy importante porque hay mucha gente que me dice, vamos a pedir la valoración de discapacidad para lo de la tarjeta de aparcar. Bueno, pues sí, para la tarjeta de estacionamiento. Es así de frío, pero es que es la realidad, hay mucha gente que casi le interesa esto. Para eso nos tienen que reconocer esa dificultad de movilidad. Puede ser que nos reconozcan un grado de discapacidad, pero a lo mejor no esa dificultad en movilidad, ¿vale? La fecha de efectividad normalmente suele ser, aunque decíamos que llevan 11 meses de retraso, pero no pasa nada, porque nos lo van a reconocer con carácter retroactivo desde el momento en el que hemos solicitado la valoración. Nos van a decir si tiene carácter permanente o temporal, es decir, si esa valoración de discapacidad es para siempre o solo se la vamos a dar por 1 año, por 2, por 3, después le vamos a volver a valorar, ¿vale? El certificado de reconocimiento, que es como el certificado, como un carnet que te dan, y se puede pedir revisión, es decir, por nuestra parte, si a mí me han dado un 37 y yo no estoy de acuerdo porque considero que estoy peor, puedo pedir revisión, pero pasados 2 años, salvo que tenga razones muy justificadas, es decir, que el mes que viene me pasa algo y tengo importantes secuelas, entonces sí que puedo pedir la revisión antes. Vale, con este certificado de grado de discapacidad, bueno, pues nos va a hacer titulares de esa condición de persona con discapacidad en el grado que se determine, que con ese porcentaje del que estábamos hablando antes, y, como os digo, es un instrumento que podemos utilizar si lo deseamos, si no, no, para poder acceder a distintos beneficios y a unos derechos que están reservados para esas personas con discapacidad. Por lo tanto, siempre resulta beneficioso. Nos van a dar una tarjeta acreditativa, como os digo, siempre que sea igual o superior al 33%, es como un carnet. Y la tarjeta de estacionamiento, siempre y cuando nos hayan reconocido esa movilidad reducida. Esta se expide en los ayuntamientos, ¿vale? Aquí en Zamora, en concreto, hay que pedirlo en la Policía Municipal. Se cumplimenta una solicitud, se adjuntan unos documentos que nos piden para que vean nuestros datos de empadronamiento, los datos del vehículo, porque esa tarjetita va también con un vehículo, no se la puedo dar al vecino para que aparque cuando le venga bien. Luego hay un registro de tarjetas de estacionamiento que los ayuntamientos comunican a la Gerencia de Servicios Sociales y también tiene un periodo de validez, ¿vale? Hay que renovarla cada cierto tiempo. Bueno, quizá esto lo vamos a ver por encima, pero es lo más interesante de esa valoración de discapacidad. ¿Cuáles son los beneficios sociales y económicos? Muchos. Pues si tienes un grado superior, 65 o superior, puedes pedir una prestación económica por invalidez. Si tienes puedes pedir una prestación familiar por hijo a cargo, siempre que tengas ese porcentaje superior al 33 y reúnas esos requisitos. Beneficios fiscales en el IRPF, es decir, en mi pensión o en mi nómina, me van a retener menos o nada, depende de la situación. Reducciones o exenciones en tasas o impuestos, desde sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, impuestos de sociedades o en el IVA. Impuestos municipales, en el impuesto de basuras, en el impuesto del IBI, en el agua o alcantarillado. Reservadas a personas con discapacidad, dentro de lo que son las viviendas protegidas, las viviendas públicas. Ayuda para la eliminación de barreras arquitectónicas. En educación, pues para acceder a las escuelas infantiles, a becas, ayudas a libros, ayudas de transporte, de comedor, programas varios. Tenemos bastantes ayudas, una vez que tenemos reconocido ese 33%. En formación ocupacional, en empleo, pues muchísimas ayudas.
En centros específicos, actuaciones en favor de familia numerosa también. Para el vehículo, reducción o exención del impuesto de matriculación, de circulación, etc. Ayudas también individuales, tanto ayudas a domicilio, atención personal, ayudas económicas, no solo de las gerencias o administraciones, sino de fundaciones, por ejemplo, como la Fundación 11. Ayudas de mutualidades, ayudas económicas, ayudas a domicilio, tanto de mutuas como Muface, ISFAS, abono social de Telefónica, este seguro que os suena porque hace no mucho, tanto como el de la luz, se han hecho muy famosos, ¿no? Por la reducción de la cuota, tanto de instalación como de consumo. Y bueno, pues otro tipo de ayudas como la renta activa de inserción, el pago único por nacimiento de hijo con una discapacidad, etcétera, ¿vale? Bueno, todo este rollo que os acabo de soltar, pues por lo menos el único fin era que os suene el por qué pedir esa discapacidad o esa valoración de discapacidad y el diferenciarla de la valoración de dependencia, que son dos cosas totalmente diferentes. Si te digo la verdad, es que no me ha quedado claro. ¿Cuál es la diferencia entre solicitar la dependencia o la discapacidad? Una persona que tiene Alzheimer o deterioro cognitivo, lo que sea, ¿qué es? ¿Discapacitado o es dependiente? Puede ser las dos cosas, no tiene nada que ver, como he dicho al principio, ¿vale? Una persona que tiene un diagnóstico como el que acabas de comentar, vamos a poner ese ejemplo, puede tener las dos cosas, porque es una persona dependiente, porque ya no es autónoma, necesita de otra persona para gobernar su vida, pero a lo mejor también tiene una patología, la propia demencia, siempre y cuando esté diagnosticada, que también le incapacita para participar plenamente en la sociedad. Entonces, puede pedir las dos valoraciones y va a tener seguramente reconocidas las dos situaciones, pero dependencia es para acceder a servicios o prestaciones públicas, ¿vale? Ayudas del Estado para, o bien a través de un centro público o a través de una prestación económica para que tú elijas el centro privado que tú quieras y te ayudan con el coste, ¿vale? Y por otro lado, discapacidad, lo que tienes son beneficios, en su mayoría beneficios fiscales, impuestos y ayudas de otro tipo, ¿vale? ¿Has entendido eso? Sí, o sea, lo que... Mira, otro ejemplo. O sea, o era una cosa o era No, otra. se puede pedir. Yo, por ejemplo, este ejemplo que he puesto antes de que tengo una lesión en el ojo, por ejemplo. Yo voy a pedir dependencia y me van a decir, ¿usted es dependiente para algo? ¿Puede comer sola? Sí. ¿Puede andar? Sí. ¿Puede trabajar? Sí. ¿Puede vestirse, subir escaleras, bajar escaleras? ¿Puede mantener una conversación? ¿Puede realizarse un trabajo con alguna limitación, ¿no? Obviamente por ese daño en el ojo, pero yo no necesito ayuda de nadie, soy autónoma, ¿no? Pero sin embargo, estos me dicen que no y me voy a discapacidad. Y yo presento que tengo una mácula en el ojo con una lesión del no sé cuánto, que he perdido X visión y tengo ángulo no sé cómo. Entonces me van a decir, uy, pues es que usted entonces está limitada para este trabajo, para este otro, para esta función, y ahí sí que seguramente te van a dar un porcentaje de discapacidad. Si me dan un porcentaje superior al 33, tengo derecho a pedir esas ayudas, ¿vale? ¿Sí? Puede ser también que yo tenga una enfermedad intestinal, ¿vale? Y estoy fastidiada porque cada 2 por 3 tengo mucho dolor, necesito ir al baño, etcétera, etcétera. Y en mi día a día pues no me permite hacer mi vida con total normalidad. Soy totalmente autónoma, no me van a dar dependencia por mucho dolor que yo tenga, pero a lo mejor puedo pedir también la discapacidad porque ya no estoy al 100% para realizar un trabajo, igual tengo que estar pidiendo una baja tras otra de vez en cuando, ya me está limitando mi actividad, ahí sí puedo pedir la discapacidad. Teniéndola permanente, si la cosa empeora, ¿se puede volver a solicitar?
Sí, se puede pedir que te revisen el grado, sí, sí. De discapacidad. De discapacidad, sí. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿Tiene algo que ver la discapacidad, por ejemplo, con el teletrabajo, que está tan de moda ya ahora hoy en día? Es decir, si tienes una discapacidad, tienes posibilidad, ¿no está contemplado el teletrabajo si tienes una discapacidad? No lo conozco si está contemplado. Me imagino que, a ver, es que dependerá un poco de la empresa, de la entidad, si es una administración pública quien vaya a valorar ese teletrabajo, ver un poco qué requisitos están estipulados para dar ese teletrabajo. A lo mejor dentro de esas, vamos a decir, de esas condiciones que la empresa o la entidad pública pone, a lo mejor sí que se incluye el tener reconocido una discapacidad. Vale, tranquila, gracias. Puede ser que se tenga en cuenta, sobre todo, por ejemplo, si conlleva un ejercicio físico importante, traslados continuados en vehículo, distancias, posiblemente sí que cuente. Pero yo creo que más nos tendríamos que ir a ver lo que está estipulado, es decir, qué requisitos tienes que cumplir en tu empresa, en tu convenio o en la administración para que te den ese teletrabajo. ¿Alguna duda más? Bueno, pues vamos a la parte más dura, rollo, tediosa, pero bueno, venga, que estamos aguantando muy bien, no se ha dormido nadie todavía, bueno, no habéis abandonado, venga. Vamos a ver, ¿habéis oído hablar de la incapacitación judicial? Yo la tengo, a mi marido. Vale. Bueno, pues ahora ya no existe la incapacitación. No, ya no se incapacita a nadie, ¿vale? La incapacitación suponía la imposibilidad de una persona de tomar decisiones por esa discapacidad, ¿no? Era un juez el que a través de una sentencia determinaba que una persona no podía valerse por sí misma. Pero en septiembre de 2021 entró en vigor la Ley 8/2021 y esta ley ha supuesto pues una revolución porque ha cambiado muchísimas normativas, muchísimos artículos del Código Civil, bueno, muchísima normativa, vamos a dejarlo ahí, porque ha supuesto muchos cambios. Un poder judicial se puede hacer, ¿no? Sí, eso es totalmente diferente, ¿vale? Como os digo, ya no se incapacita judicialmente a una persona. La persona con discapacidad se ha convertido en dueña de sus propias decisiones, con el objetivo de respetar la máxima voluntad y la dignidad de las personas. Lo que sí se establecen ahora son medidas de apoyo, ¿vale? Esas medidas de apoyo para poder ejercer pues, esos derechos y esas obligaciones como cualquier otro ciudadano. Desaparece la tutela y aparece la curatela. Bueno, en realidad no aparece porque ya existía antes, pero ahora la curatela va a ser la figura principal, ¿vale? Como os digo, con el objetivo de promover la toma de decisiones de esas personas. ¿Quién lo puede solicitar? Los cónyuges que no estén separados legalmente, ascendientes, descendientes, hermanos, el propio afectado o el Ministerio Fiscal si no tiene familiares. Bueno, ¿cuál es el proceso a seguir? Vamos a intentar, así en 4 pinceladas, resumirlo. Se resuelve en el juzgado de primera instancia. Se cumplimenta una solicitud que tiene que ir acompañada por unos informes médicos, sociales, etcétera. Es decir, todo aquello que se pueda aportar para decir cómo está esa persona, cuál es su vida y cómo es su vida. Va a comparecer en una fase de admisión ante el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad, el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos.
Se va a dar un plazo de 5 días para presentar pruebas, el juez va a escuchar a la persona en cuestión y a las partes e informará de todas las opciones. Y si se aceptan las medidas de apoyo, se finaliza el expediente y se inscribe en el registro civil. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez, cuando ha estudiado el caso, cuando ha valorado cuál es la situación de la persona, va a decir, esta persona necesita apoyo para esto y para esto. Ya no va a anular esas capacidades absolutamente para todo como pasaba antes, no. Ahora solo va a limitar y va a dar apoyos, ¿vale? ¿Qué medidas y qué figuras de apoyo tenemos? Pues existen las voluntarias y las judiciales. Las voluntarias, aunque a veces pensamos que no, pero una persona, por ejemplo, a la cual le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, pero es totalmente consciente de lo que le está sucediendo y de lo que le va a suceder, puede tomar esas medidas voluntarias, puede solicitar quién quiere que sea su cuidador o su curador, ¿vale? Esas medidas voluntarias de apoyo son establecidas por la propia persona, que se lo tiene que comunicar a un notario, que valorará los informes médicos sobre su situación y el nivel de conciencia de la persona, ¿vale? Es decir, esto también pasa con los familiares que tienen demencia, pero sobre todo con aquellos que están en un estadio inicial. Con algunos de vosotros lo he hablado. Cuando todavía son conscientes, en parte, de lo que hay a su alrededor, de quiénes sois, de lo que quieren, de lo que no quieren, es decir, tiene que tener un mínimo nivel de conciencia, si no el notario no lo va a aceptar. Quedará registrado en una escritura pública y el notario le dará validez y lo registrará. En el registro civil, como los matrimonios, como los nacimientos, eso también se registra. Y se puede establecer mediante un poder que ya existe, un poder preventivo y una autocuratela, ¿vale? No quiero entrar mucho en esto porque es un tema muy complejo, ¿vale? Y bueno, pues si alguien quiere saber más, luego lo vemos de una forma detenida y de forma individual. Otra figura es el guardador de hecho. Es otra de esas figuras informales que no necesita el permiso de un juez para actuar ni un documento ante notario, siempre que su función se ciña a proporcionar un apoyo en el día a día. Muchos de vosotros, sin saberlo, sois guardadores de hecho, porque es la persona que convive, que atiende y que se ocupa de defender los intereses de esta persona con discapacidad. Puede llevar a cabo actos jurídicos sobre bienes, pero con poco valor económico. Para todo lo demás sí que va a necesitar la autorización de un juez. Las medidas judiciales. Ahora ya se han acabado las voluntarias y ahora ya son medidas judiciales. Pues cuando las voluntarias y la figura del guardador de hecho no son un apoyo suficiente para la persona o a lo mejor hay un conflicto de intereses, ahí tiene que intervenir el juzgado. Para establecer esa curatela interviene el Ministerio Fiscal y es un juez quien designa al curador. Este procedimiento puede ser iniciado por el fiscal si no hay familiares que estén facultados para ello. Y siempre y cuando esa persona se encuentra en una situación de riesgo, ¿vale? Las funciones del curador las va a concretar el juez en una sentencia. Como os decía, ya no es posible que otra persona tome decisiones por nosotros o por la persona con discapacidad. Y solo van a quedar sujetos a tutela los menores, ¿vale? La curatela la pueden ejercer familiares, personas del entorno o fundaciones, ¿vale? Fundaciones tutelares, normalmente por comunidades autónomas. Y se revisará cada caso para establecer los apoyos necesarios para cada uno. Como os digo, no todas las personas con discapacidad van a necesitar los mismos apoyos. Se va a analizar cada caso de forma individual. La curatela es, como os he dicho antes, la figura que va a sustituir a la tutela.
teniendo como objetivo promover el desarrollo de la persona con discapacidad. Y puede ser asistencial o representativa. La asistencial se establece para aquellas personas que necesitan ser acompañadas o recibir una ayuda en sus actividades de la vida diaria. El curador lo que va a hacer es ayudar a esa persona a tomar decisiones, pero no las va a tomar por ella, sino le va a ayudar a tomar esas decisiones. Y estos apoyos, como os decía antes, se tienen que ajustar a las necesidades de la persona y por lo tanto lo va a decidir el juez. La representativa es totalmente excepcional, es decir, como veis, lo que quieren es limitar al máximo anular o la anulación de los derechos de una persona, ¿vale? La curatela representativa es totalmente excepcional y se establece solo para aquellas personas que no puedan representarse por sí mismas, que no pueden comunicarse, que no pueden hablar y van a encargarse, por ejemplo, pues de trámites administrativos. Esta curatela tiene más limitaciones que un tutor, porque no va a poder tomar ninguna decisión por la persona. Va a necesitar para todo una autorización judicial, para un aval, para herencias, para interponer una demanda, para hacer contratos, etc. El juez va a decidir en qué ámbitos de la vida la persona va a recibir ese tipo de apoyos. Luego está la figura del defensor judicial, que es nombrado por un juez para defender a la persona con discapacidad cuando ni el curador ni el guardador de hecho son capaces de hacerlo. Va a prestar apoyo a la persona, aunque sea de forma ocasional, aunque esto sea recurrente. Puede ser un abogado, pero no tiene por qué ser un profesional del derecho. Puede ser también una fundación. Una vez cumplido su objetivo, se finaliza y se acaba la función del defensor judicial, ¿vale? Pero que sepáis que existe. Como os digo antes, las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son establecidas por la propia persona con discapacidad. La guarda de hecho es una medida informal. Cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando de forma eficaz. La curatela ya es una medida formal para quien necesita apoyo de forma continuada y el defensor judicial también es una medida formal cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, ¿vale? Y cuando el guardador o el curador no son capaces de darle esos apoyos. Yo quiero dejar esto muy claro, ¿vale? Porque este es un tema al que todo el mundo le tiene mucho respeto, incluso compañeros míos, profesionales de distintas áreas. Es un tema que parece que es un tema tabú y no, es una medida de protección hacia nuestros seres queridos, hacia todas aquellas personas que ya no son capaces de gobernar su propia vida. Es una medida de protección, ¿vale? Cuando nosotros seamos capaces de darle esos apoyos, fenomenal. Cuando entremos en un conflicto de intereses con otros familiares, con otras personas, no dudéis en pedir estas medidas de apoyo. Va a ser un juez el que os va a respaldar y el que va a daros ese soporte y el que va a decidir qué medidas de apoyo necesita cada persona. ¿Vale? Como os he dicho, el juez va a estudiar cada caso, va a evaluar los riesgos, va a asesorar, él se va a asesorar, por los profesionales y va a decidir si abre o no. A veces también rechaza, a veces dice, no, esta persona no necesita ninguna medida de apoyo, es totalmente autónoma para tomar sus propias decisiones. Y tenemos que aceptarlo, ¿vale? O si no, pues continuará el proceso adelante y esto, como os he dicho antes, ya no existe, ni incapacitación total ni parcial, ahora es sobre todo una curatela y las medidas de apoyo que él estime. Bueno, hemos pasado lo peor. La parte más compleja ya ha pasado. Quería hablaros sobre todo de esta alternativa.
Yo os la he recomendado mucho cuando hablo con todos vosotros, si tengo oportunidad os pregunto, os informo, os asesoro como trabajadora social y siempre os digo, intentad un poder notarial antes de que la enfermedad vaya a mayores, cuando todavía la persona, como decíamos antes, tiene ese nivel de conciencia, que el notario pueda mantener una mínima conversación con esa persona, puede hacerla razonar sobre lo que quiere o no quiere. Ese poder notarial es una escritura pública que se otorga ante un notario. Refleja la voluntad de esa persona física o jurídica en su decisión de autorizar y delegar en otra la potestad que actúe en su nombre, ¿vale? Se trata de un acto de confianza y le va a permitir actuar en actos jurídicos de distintos tipos. Por ejemplo, algo que a mí se me da en el día a día, la solicitud de valoración de dependencia o de discapacidad. Si esa persona no tiene ningún tipo de medida de apoyo, es decir, no está inhabilitado por un juez, tiene que firmarla, está totalmente capacitado. Hay gente que me dice, pero si no sabe ni cómo se llama, tiene que firmarla. Si no, si vosotros queréis firmar esa solicitud por ellos, tenéis que tener un poder notarial como mínimo, un poder de que vuestro familiar os autoriza y os otorga el poder para solicitar eso en su nombre, ¿vale? Es un acto muy sencillo, es pedir cita en una notaría, ir con vuestro familiar, los DNIs, como os digo, el notario va a hacerle unas preguntas a la persona y se otorga ese poder. Puede haber poderes generales para muchísimos trámites y poderes concretos solo para algo que necesitéis, ¿vale? Ese representante es como un apoderado y con esa copia autorizada, con ese poder, puede ir a cualquier sitio y hacer esas gestiones o esos trámites en su nombre. En este caso de vuestros familiares que tengan algún tipo de demencia o de deterioro cognitivo, es muy recomendable, pero insisto, siempre y cuando se haya hecho en esas etapas de que la enfermedad cursa de una forma más leve. Y bueno, también puede ser revocado ese poder. Vale, y por último, porque ya estamos terminando, se me ocurrió que también sería de interés por lo menos darle unas pinceladas a las voluntades anticipadas o instrucciones previas, sobre todo porque han pasado varias personas por mi despacho que me han hecho este tipo de consulta y bueno, pues he aprovechado la charla para comentaros por si acaso alguien quiere saber o simplemente que os suene, ¿vale? Es un documento que recoge los deseos expresados de forma anticipada por la persona sobre qué cuidados o qué tratamientos quiere recibir llegado el momento en que no pueda decidir por sí misma, ¿no? Esto se va a registrar y los facultativos médicos van a tener acceso a ese registro y van a tener que cumplir lo que está ahí estipulado. Incluso, como ahí comento, puede expresar su voluntad sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos llegado el fallecimiento. ¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona mayor de 18 años, capaz y que actúe libremente. ¿Qué hay que cumplir? Para que las instrucciones previas sean válidas, debe constar en un documento escrito. No es que a mí me dijo mi padre que quería que lo incinerara, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero que quería que hiciera con sus órganos, no, tiene que constar en un documento. Y se puede formalizar de 3 formas diferentes. Ante notario, sin necesidad de testigos, va a ser el notario el que dé fe como funcionario público, pero conlleva un coste, ¿vale? Como todo lo que se hace ante notario. Ante el personal, al servicio de la administración, esta es la opción que yo más recomiendo, porque aparte de que es gratuita, es relativamente sencilla. Es la Consejería de Sanidad, que designa en cada provincia un determinado número de funcionarios para formalizar este tipo de documentos.
Aquí se hace en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, que está en Príncipe de Asturias, ¿vale? Es solicitar el documento de instrucciones previas, te dan un tocho enorme para que te lo leas en casa, medites, reflexiones, y etcétera, etcétera, y cuando te lo hayas pensado muy bien todo lo que quieres, lo cumplimentas y lo llevas, te atiende un funcionario y queda registrado, ¿vale? Y la otra opción es ante 3 testigos que no tengan ninguna relación de parentesco con la persona, bueno, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues ya está, ya habéis superado la prueba. Muchas gracias.